capítulo Histología clase 1, ¿no? Ahí está mi nombre, vamos a buscar eso. Muy bien, este es el contenido de lo que vamos a revisar, ¿no? Como tal cual como está en su lindo y hermoso sílabus. Vamos a revisar brevemente qué es lo que estudia la histología, de hecho, qué es lo que vamos a aprender este ciclo, ¿no? Cuáles son nuestras herramientas, la microscopía, los tipos de microscopio, ¿no? Cómo fue evolucionando este aparato. Y vamos a revisar el método histológico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra clase de hoy. Muy bien, entonces, ustedes el ciclo pasado, bueno, ustedes como terapia, no sé exactamente si lo habrán llevado. En medicina se lleva biología, ¿no? Y básicamente la estrella de la biología de este curso es la citología, o sea, el estudio de la célula, ¿no? En este caso, la histología es otra rama de la biología y en este caso, como dice aquí, estudiamos los tejidos biológicos, tejidos vivos, a nivel microscópico, ¿sí? Estudiamos su estructura, su función y de qué manera estos se organizan en el cuerpo, ¿no? Para formar distintos órganos, ¿bien? De la manera más sencilla posible, histo significa tejido y logos significa estudio. Entonces, es el estudio de los tejidos. Bien, ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar. Siguiente pregunta, ¿qué es histología? Bueno, pues ahí la tienes. Bien. Estas son algunas definiciones más teóricas con diferentes fuentes bibliográficas, ¿no? Distintos autores, el Junqueira, el Ross, ¿sí? O el Gardner, que es el libro que yo utilizo para las clases, realmente es mi fuente bibliográfica de elección. Básicamente dicen lo mismo, no vamos a ver el primero, para que más o menos se den la idea, ¿no? La histología es la ciencia que estudia los tejidos biológicos, sus estructuras, funciones y relaciones con otros tejidos del cuerpo, ¿no? A través del uso de técnicas microscópicas, obviamente, se analizan las células y la matriz extracelular, que es el espacio que se encuentra entre estas células, y que componen los distintos tejidos del cuerpo humano. Bien, las otras definiciones van por ahí. Entonces, esto es dicho de una manera un poco más fancy, ¿no? Lo que yo les venía diciendo ya en la lámina anterior. Histología, estudio de los tejidos, ¿bien? Tanto estructural y funcionalmente. Eso sí es importante. Muy bien. Esto es una representación de lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Así se lo tienen que imaginar en la cabeza. Las imágenes reales van un poco así, ¿ya? Son, obviamente, imágenes en 2 dimensiones, pero no debemos olvidar que las estructuras celulares, los tejidos, los órganos, son estructuras en 3 dimensiones, ¿no? Como somos nosotros, el cuerpo humano, el ser humano, en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene que estar un poco en su cabeza. Cuando vean esto, tienen que imaginarse toda la célula en las 3 dimensiones, ¿no? Casi casi como una esfera, como un cuadrado, como un cubo, como un cilindro, como quieran verlo, como una pirámide. Diferentes células tienen distintas formas, ¿no? Y bien, acá estamos viendo una lámina de piel. Bueno, yo se los digo ahora, ya más adelante ustedes lo aprenderán a reconocer cada una de las láminas. Es una lámina de piel, ¿ya? Y como verán, lo que quiero enseñarles es simplemente los colores que nosotros utilizamos. Para estudiar los tejidos vamos a ver que tenemos muchas tinciones, diferentes colores, ¿no? Pero la más utilizada, o las 2 más utilizadas son las tinciones llamadas eosina y hematoxilina, ¿ya? Entonces, la eosina tiene un color rosadito. Obviamente hay células o partes de células o tejidos que van a absorber más eosina, entonces va a tener un color rosado más intenso, y otras tal vez menos eosina y va a tener un color rosado más pálido. Entonces, eosina, rosadito, ¿ya? Y la otra hematoxilina es un color más bien morado, ¿ya? Morado, medio azulado, morado. Y también obviamente va a haber distintos tipos de morado. Generalmente la hematoxilina va a teñir los núcleos celulares, ¿no? Y en un tejido es mucho más fácil reconocer los núcleos de una célula, cada uno de estos puntos es un núcleo celular, que el cuerpo de la célula en sí, porque a veces o las células están muy pegadas, muy apiñadas, ¿no? O hay mucha sustancia extracelular, o la sustancia extracelular toma el mismo color del citoplasma, entonces no siempre se va a poder diferenciar a una célula, todo el borde de una célula, ¿no? Lo que sí vamos a diferenciar son los núcleos. Y obviamente, donde vean un núcleo celular, significa que hay una célula, obviamente. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué la hematoxilina tiñe los núcleos?
Y ese es otro dato súper importante. En los núcleos celulares, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿No? Hemos estudiado en el colegio el ADN, ¿no es cierto? El ácido desoxirribonucleico, ácido, ¿sí? La hematoxilina es una tinción de carácter químico básico, ¿sí? Entonces, como es una tinción básica, va y se va a pegar con lo ácido. ¿Dónde está lo ácido en la célula? En el núcleo, ¿ya? Entonces, la hematoxilina es una tinción básica, ¿ya? Y tiñe lo ácido que está en el núcleo. Por el contrario, la eosina es una tinción ácida y se va a las estructuras celulares de carácter más básico, ¿sí? Entonces, generalmente va a teñir el citoplasma de la célula o la membrana celular. Bien, ese dato es súper importante. ¿Cuál es ácido, cuál es básico y qué es lo que tiñe? ¿Ya? Vamos a repasarlo igual más adelante. Esa es una lámina también de piel, de un corte más profundo. Veo acá tejido adiposo. Pero bueno, no importa la estructura, simplemente quiero que vean los distintos colores, ¿no? Ahora ya sabes qué colores vas a tener que llevar a tu práctica, ¿no? Rosadito y morado, y moradito, nada más, ¿no? Tonos de morado, de fucsia, de azul, no sé, ¿no? Que igual rosado, rosado intenso, un rosadito más claro por acá, ¿no? Bien, esa es una lámina teñida con hematoxilina y eosina. Ahora, como les decía, en la primera unidad del curso, lo que vamos a ver son estos 4 tejidos básicos. Entonces, de hecho, te los vas aprendiendo mejor de una vez, ¿ya? El tejido epitelial, que va a ser el objeto de nuestra clase del viernes, el tejido conectivo con sus distintos subtipos, el tejido muscular, también hay 3 tipos, y el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos básicos del ser humano, ¿ya? Y se van a combinar para formar distintos órganos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del microscopio, ¿ya? ¿Quién inventó el primer microscopio? Los hermanos Janssen, ¿no? Zacarías Janssen y Hans Janssen. De hecho, deben haber hecho un billetazo con la invención del microscopio, ¿no? Creo que hasta ahora hay empresas Janssen. Y bueno, esto más que un microscopio realmente parece una lupa gigante o un telescopio, ¿no? No me interesa que se sepan de memoria, ¿no? Pueden tal vez aprendérselo para, no sé, hablar con el suegro, ¿no? Parecer interesantes o medio chancones, ¿no? Pero no va a entrar en el examen, ¿no? No es tan relevante. Sí es importante conocer un poquito de la historia y los distintos modelos. Obviamente, como cualquier aparato tecnológico, ha sufrido un gran recorrido desde su invención hasta los tiempos actuales, ¿no? ¿Y qué es lo básico? Uno, para un microscopio lo básico es una fuente de luz, ¿ya? Una fuente de luz. Otra cosa básica es un refractante de la luz, que puede ser un espejo, ¿no? O para concentrar la luz y enfocarla en una imagen, en un punto, y eso nos permite ver con más claridad. Y obviamente el lugar donde va a estar la muestra que nosotros queremos observar. ¿Bien? Entonces, el primer microscopio de los hermanos Janssen. A ver, y esto ha sido, como le dije, inventado más o menos en el siglo XVI, ¿no es cierto? Otros gots de la época, ¿no? Otra gente ahí estudiosa de ese tiempo eran, por ejemplo, este señor Robert Hooke, ¿no? Que fue el primero en acuñar el término célula, ¿sí? Cuando observó células muertas de esta corteza de árbol, el corcho, ¿no? Y este señor Antoine, no me voy a enredar tratando de pronunciar su apellido, pero era un holandés que fue el primero en observar microorganismos vivos, ¿no? Ambos desarrollaron sus propias versiones del microscopio. Y obviamente lograron pues cada uno sus avances científicos, ¿no? Y su reconocimiento al respecto. Bien, obviamente deben haber habido muchos más, pero esos son los 3 más resaltantes, o 4, ¿no? Los hermanos Jensen inventándolo y esos 2 dándoles avances, ¿no? A la tecnología. Muy bien. Y no es por asustarlos, pero generalmente eso es lo que nosotros podemos encontrar en una gota de agua. Abres tu caño, una gotita de agua, la pones en tu microscopio y vas a encontrar un mundo adentro de este microscopio. Entonces imagínate en los años 1500, 1600, ¿no? Cuando Dios era todo tenía una explicación celestial, ¿no? Dios creó todo, el ser humano es el centro del universo, la Tierra es el centro del universo, ¿no?
Imagínate la sorpresa que se dieron cuando pusieron esta gota de agua en un microscopio y observaron todas estas cosas. Dios mío, yo me hubiese caído patas arriba. Y ahorita mismo lo pienso 2 veces antes de tomar un vaso de agua sin hervir, ¿no es cierto? Porque imagínate cuántas cosas hay ahí. Algunas son patológicas, otras no tan patológicas, ¿no? Dependiendo de la concentración. No hay que pensar mucho al respecto porque simplemente ahí están, han estado siempre, van a estar siempre y a nosotros no nos causan mayor daño, ¿no? Muy bien, simplemente para que sepan la, digamos, la revolución científica o en cuanto a conocimientos que se dio gracias a la invención del microscopio, ¿no? Así como tal es el telescopio para descubrir el cosmos, el microscopio para descubrir el microcosmos, ¿bien? Y aquí tenemos al modelo Jarwell, Culpeper, Style, Schmidt and Hunt, ¿qué dice acá? Wenham, Universal, ¿no? Diferentes tipos de microscopios, ¿no? Acá nosotros tenemos un microscopio 6. Este microscopio 6 de esta marca es de los que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, ¿ya? Pero igual es para que se den una idea de la línea del tiempo en cuanto a los distintos modelos de microscopios, ¿bien? Y aquí un detalle importante es que nosotros estamos viendo la evolución del microscopio óptico, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con microscopio óptico? A justamente la utilización de la luz como herramienta para observar los tejidos, la luz. Los microscopios ópticos utilizan luz, ¿bien? Y este es el mejor microscopio del mundo, ¿sí? Y este justamente, casualmente, es el microscopio que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, ¿ya? Así que, bueno, van a tener el chance de trabajar con este modelito. Espero que lo cuiden y lo traten bien, ¿no? Pero sí que lo usen, ¿ya? No, no todo es imagen de celular. Hay que usar el microscopio porque para eso están pagando su pensión. Muy bien. Y este más bien es un modelo de microscopio electrónico, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de un nuevo tipo de microscopio. Este lógicamente invención mucho más reciente. El microscopio de electrónico utiliza haces de electrones para formar las imágenes, ¿no? Y un software para procesar la información que da. Por el contrario, el microscopio óptico, les dije que utiliza luz, o sea, quiere decir haces de fotones, ¿no? Entonces, microscopio óptico utiliza fotones, el microscopio electrónico utiliza electrones. No es electrónico porque se enchufa, es electrónico porque utiliza fotones. Este acá también lo tengo que enchufar, el foquito se prende gracias a la electricidad, pero es un microscopio óptico porque utiliza fotones. Y este utiliza electrones. Ya estamos. Muy bien. Ahora, mira lo que nos permite ver este microscopio, ¿sí? El ojo humano, digamos que tiene una resolución mínima o que puede distinguir 2 puntos, más o menos, ¿no? No me lo he inventado yo, salí en el libro, mañana, 0.1 milímetros, ¿ya? Esa es la capacidad mínima del ojo humano para distinguir, su capacidad resolutiva, ¿no? Para distinguir 2 puntos distintos a menos de 0.1 milímetros es el límite. 0.1 milímetros, ojo humano. El microscopio óptico nos da una resolución en alrededor de 200 nanómetros. Ahí hablamos ya de, no hablamos de milímetros, centímetros, hablamos ya de nanómetros o micras, ¿ya? 1 milímetro son 1000 nanómetros. 1 nanómetro son 1000 micras, ¿ya? Y hasta acá puede llegar más o menos nuestro microscopio óptico, ¿no? Y el microscopio electrónico, que de hecho lo inventaron por algo, justamente para ver mejor, ya hablamos de la escala de los picómetros, ¿ya? 1 micra son 1000 picómetros. O sea, date la cuenta. 1000, 1000, 1000, 1000. Y acá estamos como 10 a la, como dice acá, a la 10 o 10 a la 9, ¿no? O sea, 0.00000, un montón de ceros. Muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que rescatar de acá? De que obviamente el microscopio electrónico tiene una resolución mucho mayor, ¿ya? Y por ahí apréndanse cuál es la capacidad resolutiva del microscopio óptico, pues, ¿no? No sabemos si es que por ahí a alguien se le antoja preguntar. En el examen, ¿no? Ya, esto aquí es lo mismo que les venía diciendo, ya, Floro. Muy bien, entonces acá vamos a hablar de los diferentes tipos de microscopios, tanto ópticos como electrónicos, ¿ya?
Nuevamente, el microscopio óptico utiliza fotones, el microscopio electrónico utiliza electrones, ¿ya? Y además de esto, para formar la imagen, hay algunos que utilizan algún tipo de software para procesar información, ¿no? Al final lo que da es la información puede ser procesada por nuestro propio cerebro al mirar algo, o puede ser procesada por una computadora y formar una imagen para recién nosotros poder observar. Bien. Sí tienen que aprenderse esto sí va a ser importante, ¿ya? Porque aquí sí pueden salir varias preguntas. Uno, el microscopio de campo claro es el que nosotros usamos generalmente, ¿no? Utiliza luz, una fuente de luz, y que atraviesa a la muestra, ¿no es cierto? O sea, la luz pasa por vamos a hablar las partes del microscopio más adelante, por un condensador, este condensador pasa a través del portaobjetos, ¿no? Y esto a través de la muestra y nos permite a nosotros ver la imagen en los objetivos, en los lentes oculares. Y se llama de campo claro porque el fondo es blanco, ¿sí? Nada más. Y en este caso las células generalmente necesitan ser teñidas, ¿no? Porque si no las tiño, mira cómo se ven, ¿no? No podría ver casi nada, ¿no? Son casi transparentes. Por eso yo las tengo que teñir. Y si es que yo estoy tiñendo una célula, todo este proceso va a matar a la célula. Entonces no me sirve para estudiar tejidos vivos propiamente, ¿ya? Sino tejidos ya muertos o preparados. Este es un microscopio de campo oscuro, ¿ya? En lugar de poner un fondo claro, estamos poniendo un fondo oscuro. Esto ayuda para darle cierto contraste a la muestra, ¿no? Y por ahí sí nos permite tal vez en algunos casos observar algunos tejidos o células más que nada vivas, ¿ya? Muy bien. Este es el microscopio de contraste de fases, ¿ya? En este caso se utiliza un software porque la luz va a atravesar la muestra, ¿ya? Y lógicamente va a haber regiones de la célula por las cuales la luz va a atravesar con más facilidad, se van a ver más claras, y otras regiones de la célula por las cuales la luz va a atravesar con más dificultad o con menor facilidad, van a ver más oscuras, ¿no? Y no siempre eso lo vamos a nosotros poder distinguir directamente con la que tal vez necesitamos igual de algún software de análisis para formar imágenes más, más completas, ¿no? O más detalladas. Entonces, para terminar un poco con el concepto de cómo funciona esto, imagínense que ustedes ponen su mano frente a, no sé, un foco, una linterna o una fuente de luz fuerte, ¿no es cierto? Seguramente que sus uñas se van a ver bien rosadas o bien amarillas y la palma de su mano, pues ni Michi no va a pasar la luz. Entonces, eso quiere decir que hay regiones por las cuales pasa la luz con más facilidad porque son o más delgadas, ¿no? O por algunas otras características físicas, y otras regiones por las cuales que no permiten el pasaje de la luz, ¿no? Como puede ser el dorso humano, que es una región mucho más gruesa, ¿no? Con más piel, más tejido, no sé. Entonces, este mismo principio se aplica a este tipo de microscopio, ¿ya? Y como nos da estas imágenes más contrastadas, ¿no? Comparadas con eso que son imágenes mucho más planas, sí nos permite utilizar células vivas y organismos transparentes, ¿no? Por ejemplo, células de sangre o algunos microorganismos, ¿sí? Algunas bacterias o simplemente protozoarios, ¿no? Interesante, contraste de fases. Los microscopios de luz polarizada utilizan unos lentes que polarizan la luz. ¿Qué significa? Significa que estos lentes solo van a permitir el pasaje de la luz, de ciertas ondas de luz en una dirección específica, ¿no? Y esto va a resaltar las estructuras que solo van a ser vistas con esa dirección en específico, ¿no? Y generalmente están asociadas a un color en particular, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un microscopio con una sola luz polarizada o puedo combinar varias luces polarizadas. Por ejemplo, en mi rama, en reumatología, el microscopio de luz polarizada los utilizamos para ver cristales, ¿no? En un paciente que tiene gota, le saco líquido de su articulación, lo pongo en el microscopio y le pongo un lente polarizado y voy a ver los cristales como brillan, ¿no? A diferencia de otras partes de otras células o microorganismos u otras cosas que pueden haber en el líquido sinovial, no van a resaltar tanto como si estos cristales que van a brillar con cierta luz polarizada, ¿no es cierto? Eso es lo que entonces, ¿en qué otros casos se utilizan, por ejemplo? Ya bueno, he dicho que estructuras cristalinas y he dicho cristales como de gota, ¿no? De ácido úrico, pero también estructuras fibrilares como colágeno, ¿no? No sé, la misma elastina o tejido, distintos
partes del tejido óseo, ¿no? Que tiene una estructura muy similar a los cristales, pero de otras características también físicas. Bien, entonces luz polarizada, diferentes tipos de luz para ver una luz en una sola dirección. Muy bien, el microscopio de interferencia de Nomarsky, ¿ya? Además de utilizar la luz polarizada, utiliza también unas placas de vidrio especiales para crear interferencia con la luz y crear contraste, ¿ya? Entonces, es como un microscopio de contraste de fases, pero más bacán, ¿no? Me permite ver estructuras más detalladamente incluso, tienen una apariencia casi como de tercera dimensión. Eso se utiliza o se logra, mejor dicho, utilizando los lentes de luz polarizada con otros tipos de lentes especiales, ¿no? Permite ver estructuras celulares finas, pequeñas y utiliza con frecuencia para ver células y tejidos vivos. Por ahí tienes que aprenderte cuáles son los microscopios que me permiten ver tejidos vivos y cuáles no. Y en definitivamente distinguir cuáles son los de microscopios ópticos y cuáles son los tipos de microscopio electrónico, ¿ya? Este es un microscopio de fluorescencia, ¿no? O fluorescencia confocal. Los microscopios de fluorescencia utilizan sustancias que van a pegarse a algunas estructuras celulares, ya sea porque tienen alguna afinidad química, ¿no? O cuando se utilizan inmunomarcadores porque hay un anticuerpo que se pega a cierto receptor, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero se utilizan sustancias que al ser iluminadas con luz, estas también comienzan a reflejar luz propia, ¿no? Eso es la fluorescencia. Y yo puedo utilizar una sola tinción o puedo utilizar diferentes tipos de lentes para también darle diferentes tonalidades a estas distintas tinciones, ¿no? Y de esa manera puedo yo observar estructuras o ultraestructuras, como ven, mira, intracelulares, ¿no? O de hecho distintas estructuras a la vez y ver de qué manera pueden interactuar. Bien, fluorescencia. Entonces utilizamos tinciones o sustancias fluorescentes. Significa que brillan en la oscuridad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todas estas imágenes anteriores están en referencia al microscopio óptico y sus distintos tipos, obviamente. Estas dos imágenes y estas de aquí también corresponden a un microscopio electrónico, ¿ya? Los microscopios electrónicos por default van a dar imágenes en blanco y negro, ¿ya? Porque en realidad, como les digo, hay una computadora que analiza los datos y más, te lanza la imagen. Y luego ya con otro software se puede manipular la imagen, ¿no? Como el Photoshop de los histólogos, pues no sé. Ahí los que manejan el microscopio electrónico. Ahora, yo tengo dos tipos de microscopio electrónico. El microscopio electrónico de transferencia, no sale el nombre acá, de transferencia y el microscopio electrónico de barrido, ¿ya? El microscopio electrónico de transferencia lo que hace es, de manera similar al microscopio óptico, es utilizar estos haces de electrones y hacen que atraviesen la muestra, ¿ya? Entonces, en una tiene que tener un corte de lámina del tejido muy pequeñito o muy delgadito, ¿no? Y permitir que estos electrones pasen a través de la muestra y me den la imagen. Por el contrario, el microscopio electrónico de barrido lo que hace es disparar este haz de electrones sobre la muestra, sobre la superficie de la muestra, ¿no? Sin atravesarla, ¿ya? Y de esa manera va a dibujar toda la superficie de la célula que estamos observando, ¿no? O del tejido. Mira, por ejemplo, aquí veo un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y una plaqueta, ¿ya? Por una imagen de microscopio electrónico de barrido, ¿no? Entonces es como tan simple como dejar algo afuera y se llene de polvo, ¿ya? Y cuando se llena de polvo, imagínate que toda esa superficie, todo ese polvo que está ahí, es leído igual por una computadora y analizado y forma la imagen, la silueta externa de la célula, ¿no? O del objeto que estamos mirando, ¿bien? Eso es, un microscopio electrónico de barrido va a cubrir por fuera la superficie de la célula y el de transferencia lo va a atravesar. ¿Ven? Microscopio electrónico. Muy bien, a ver, primera pausa, 5 segundos, voy a tomar agua.
Muy bien. Ahora, el método histológico significa, o más bien nos va a dar a entender, a conocer el proceso por el cual este tejido se convierte en una lámina histológica, ¿no? Para ser vista. Entonces, así como nosotros podemos convertir un corazón en unos anticuchos, ¿no? Y para eso tengo que cortar, no sé, hervir, freír, sazonar, todo lo que tenga que hacer para hacer un anticucho. Lo mismo tiene que seguir un proceso para convertirlo en esto, en una imagen histológica. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es este proceso? Y esto también lo tienen que saber. Ahora, de hecho, esto es parte de la práctica, de la guía. Va a quedar como tarea para la otra semana, ya, o sea, no para este viernes, no se asusten, yo este viernes les voy a decir qué cosas van a quedar para la próxima semana, pero básicamente va a ser repetir esto, ¿no? Si es que lo hacen con ayuda de su librito, o de Google, o de ChatGPT, para tener más información, mejor, ¿no? Y si después de eso lo leen y lo estudian, ya pues ya, chévere, ¿no? Porque si no lo estudias, por la hueá estás haciendo tu tarea. Muy bien, entonces, la primera parte del método histológico es tomar la muestra, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero mirar? De este corazón, yo no voy a ver este corazón así como está en una lámina, lo tengo que cortar en trozos muy delgaditos, ¿no? Es tomar la muestra. Puedo hacerlo mediante una biopsia, puedo hacerlo mediante una citología, ¿no? Sacar solo algún por ejemplo. Puedo hacerlo por una autopsia, ¿no? O sea, bueno, una muestra cadavérica, ¿no? La biopsia es una muestra de un ser vivo, ¿no? Porque yo te saco una muestra de tu lunar, pero tú sigues vivo todavía. O un aspirado con aguja fina, ¿no? Significa justamente tal cual lo dice, ¿no? Una agujaza para sacar una pequeña muestra de tejido. O por congelación, ¿sí? Se utiliza tal vez en planos quirúrgicos, las cuales se saca una muestra, se congela rápidamente y eso al toque se puede ver en el microscopio. Es algo especial, por decirlo así. Distintas formas, ¿no? La cuestión es obtener la muestra. Paso 1, obtener la muestra. Ustedes tienen que buscar esa, una otra forma adicional. Acá está la carnecita, ¿ya? Luego de obtener la muestra, el tejido que voy a ver, uno lo tengo que fijar. ¿Qué significa que lo tengo que fijar? Tengo que dejar la estructura tal y como está, lo más cercano a la célula viva posible, ¿ya? Es como sacarle una foto, ¿sí? Congelarlo en el tiempo, por eso se llama fijación. ¿Con qué lo hago? Yo lo voy a fijar con formaldehído, o también conocido como formol, ¿ya? El formol es fijador más comúnmente utilizado. Otros fijadores como fijador de Buin, me imagino son más caros, no sé, bueno. Y deben haber otros tipos de fijadores que no es relevante conocerlos realmente, ¿no? Bien, entonces fijación formaldehído. ¿Para qué es la fijación? Para congelar la célula o el tejido lo más cercano posible a cuando estaba vivo. ¿Ya? Muy bien. Luego de eso, esta muestra fijada, ¿ya? He paralizado los procesos celulares de degradación, ¿sí? No se va a malograr, no se va a pudrir la muestra. Luego de eso la tengo que incluir. Incluir significa prepararla para volverlo, este tejido, una masa sólida sobre la cual yo pueda aplicar los cortes, ¿ya? Entonces se llama inclusión porque generalmente nosotros lo incluimos en esto, en algún tipo de resina, ¿no? En parafina o en otras resinas sintéticas, ¿no? Pero antes de ponerlo esto, tiene que pasar por distintos procesos antes de que termine de estar incluido esta muestra. Lo primero es deshidratar la muestra. Entonces, como sabrán, nuestro cuerpo está formado en su mayor parte por agua, ¿no es cierto? Entonces nuestras células están llenas de agua. El citoplasma es agua y sustancias flotando en el medio. La sustancia, la matriz extracelular es agua con cosas flotando en el medio, ¿no? Entonces yo quiero deshidratar esta muestra y lo voy a deshidratar colocando esta muestra en concentraciones crecientes de alcohol. Entonces primero colocaré la muestra en un alcohol al 5%, luego lo voy a pasar un alcohol al 10%, luego al 20%, luego al 40%, luego al 80%, hasta que se convierta en puro alcohol. ¿Ya? Entonces se fue sacando poco a poco el agua, por eso se llama deshidratación, y se fue
colocando en su lugar alcohol. ¿Bien? La siguiente fase es el aclaramiento. Y para el aclaramiento yo necesito silol. ¿Ya? Para el aclaramiento yo necesito silol. El silol es un solvente que, bueno, comienza acá derivado del benceno. ¿Ya? Este silol va a reemplazar el alcohol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el silol se disuelve con el alcohol. El silol no se disuelve con el agua. Entonces, por eso es que primero deshidratamos, cambiamos agua por alcohol, luego alcohol por silol, ¿ya? Y se le llama aclaramiento porque una característica de este silol es de que va a dejar la muestra blanca, ¿ya? O sea, la va a aclarar, justamente. Por eso se le llama aclaramiento de esta etapa. Y luego de eso viene el embebimiento. O sea, yo voy a bañar la muestra de alguna resina, ¿no? Lo que más se utiliza es la parafina. La cera de la vela, esa es la parafina, ¿no? Porque a temperaturas relativamente bajas se vuelve líquida y, claro, relativamente, o sea, la tenemos que calentar, pero no a un punto que dañe los tejidos. Y se derrite, ¿no? Se vuelve líquida y rápidamente a temperatura ambiente casi se vuelve sólida otra vez. Entonces, por esa característica es bastante útil para este proceso, ¿no? Embebimiento, con parafina o con otras resinas sintéticas. ¿Qué otras resinas tenemos? Sintéticas, el metacrilato, epoxiacrílico, etc. Goma de celulosa, parafina vegetal, cera de abeja también se pueden utilizar, ¿no? Pero de lejos la parafina es la que se utiliza. Bien, entonces ya he incluido mi muestra y me va a quedar algo así como un dado, ¿sí? Como un dado lleno de cera y adentro tengo el tejido, ¿no? Esa es una cosa, un taco sólido, ¿no? Imagínate que tienes una vela, pero dentro de esa vela tienes un pedazo de corazón, ¿no? Ya está, eso es lo que has hecho. Ese corazón está deshidratado, está aclarado y ya está lleno de parafina. Y esta consistencia sólida me permite pasarlo a este aparato que se llama micrótomo. Y este micrótomo es el que va a cortar esta cera en láminas muy, muy, muy pequeñitas, muy delgaditas, ¿no? De 5 micras de espesor más o menos, ¿no? Este micrótomo es como ese aparato que hay en la genovesa y te va cortando el queso, el tocino, ¿no? Tu salami. Igualito, pero a nivel microscópico, ¿no? Y mucho más caro, seguro, este aparato. Y eso me va a permitir cortar la muestra. Tengo mi lámina cortada, delgadita, y la voy a tener que teñir. Todavía no le he puesto la tinción, ¿no? No le he teñido. Para teñirla, voy a hacer el proceso reverso a la inclusión. Voy a sacar la parafina, voy a reemplazarla por silol, y luego el silol lo voy a reemplazar por alcohol, y luego el alcohol lo voy a ir también metiendo en concentraciones decrecientes esta vez de alcohol, o sea, en una solución donde hay más agua que alcohol, ¿no? Progresivamente, para reemplazar este alcohol por agua, ¿ya? Gracias a la magia de la ósmosis. Y de esa manera, la muestra ya rehidratada, ¿no? Acá dice se hidrata la muestra otra vez, o sea, lo contrario a esto, se rehidrata la muestra y yo la puedo teñir. Ya les he dicho, ¿con qué la voy a teñir? Con hematoxilina y eosina en la gran mayoría de casos. Tinción básica, tinción ácida. Moradito, rosadito, ¿ya? Si no respondes esa pregunta en el examen, yo no sé, ya no es mi culpa. Bien, ya después de teñir tengo que montar la muestra, o sea, ya ponerla lista para mirarla, ¿no? Para eso yo tengo este vidrio que se llama portaobjetos, porque esto va a portar la muestra. Y encima de la muestra tengo el cubre objetos, porque va a cubrir la muestra, ¿ya? Más fácil que eso no hay. Y luego de eso, así se ven ustedes cuando vayan a ver su microscopio con una mano en el ojo, vamos a observar la muestra, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en todas nuestras prácticas. Guchis. Muy bien, este cuadro resume algunas de las muestras, de las tinciones más utilizadas en la histología, ¿ya? De estas, te vas a aprender cuáles. Este primer cuadrito te lo tienes que aprender sí o sí, o sea, si quieres tener 8 en tu examen, lo mínimo que tienes que aprenderte es esta información. Otra que me interesa es 1, 2, 3, ya, estas tres de acá.
también son importantes. La tinción de Wright y la tinción de Nissel. ¿Ya? Esas tienen que aprenderse, ténganlas en cuenta, las van a escuchar seguramente en varias ocasiones. ¿Ya? Las otras, están de relleno. Si te gusta el conocimiento, eres ansioso por conocimiento, apréndetelas. Puede ser que entre, entonces ya no tienes 19, sino tienes 20. Muy bien. Acá, otra vez, mira, ni me había acordado que esta lámina estaba acá. Hematoxilina, tinción básica, color morado. ¿Dónde se va? Al núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque acá está el ADN. Ya está. Pucha, lo mismo que allá. Y lo mismo acá. Tinción ácida, color rosado, citoplasma. Ya está. Muy bien. Y mira qué lindas imágenes, qué hermosas fotos, ¿no? Así tal cual son nuestras láminas en el laboratorio. Ese es un intestino. Acá se ve la chapa estérica, las microbiosidades. Esto no sé qué será. Es una lámina de piel, ¿no? Y así es como se ven nuestras láminas ya listas, así todo ya como para Instagram, pues, ¿no? Así como ustedes se ponen sus filtros, así pasan de un corazón a una lámina, igualito esto, ¿ya? Entonces, nuevamente para resaltar los tonos de colores, esta es una adición obviamente de hematoxilina y eosina, los puntos moraditos son los núcleos, aquí se ve, por ejemplo, el citoplasma, esa célula viene desde acá hasta acá, ¿no? Acá la vemos un poco más cerca. La célula viene desde acá hasta acá se notan un poco los bordecitos y el núcleo celular. No siempre se va a ver la célula así tan bonita, como les digo. Generalmente van a resaltar los núcleos, ¿no? Como en este caso, en la parte interna de la vellosidad. Pero tienen que saber que obviamente donde hay moradito es un núcleo celular y donde hay núcleos hay células, ¿ok? Igual acá, mira. La célula no es esta de acá. La célula es esto de acá, ¿no es cierto? Y eso aquí es el núcleo. Vamos a ver otra por acá. Una fotogénica ya. Esta de acá, mira. Esto de aquí no es la célula, ese es el núcleo celular. Esto de acá afuera es la célula con su citoplasma y todo. Esto es el núcleo celular y todo esto es la célula. ¿Bien? Ya poco a poco vamos a su cerebro a comenzar a procesar estas imágenes que no dicen nada en asociarlas a estructuras y a tejidos y a órganos. ¿ya? Ese es el objetivo del curso. Muy bien. Ya, vamos a terminar. Esta es la última diapositiva, ¿ya? Además de la utilización de tinciones, ¿no? Para darle color a los tejidos, a las láminas, ¿no? Como hemos visto, hematoxilina, eosina o todas estas de acá. Tenemos otras técnicas, ¿no? La histoquímica, inmunistoquímica, autorradiografía, fraccionamiento celular, criofractura, ¿no? La histoquímica, como dice acá, utiliza reactivos químicos, o sea, ya no tinciones, ¿sí? Que se unen por esas características químicas a distintas moléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, y usualmente van a tener una coloración particular, ¿no? O sea, tienen una fluorescencia, ¿no? Y esas son las sustancias que nosotros utilizamos en los microscopios fluorescencias o fluorescencia confocal, ¿no? Este es rama de la histoquímica. A la hora de pedir o de analizar una lámina, ¿no? El patólogo, etc., ellos piden, por ejemplo, no quiero ver cierta estructura, entonces piden cierto marcador histoquímico porque tienen sospecha de algo, etc., ¿no? Y eso ya es un poco rama, como les digo, del patólogo. Del patólogo clínico. No, del anátomo patólogo, ya está. La inmunohistoquímica es algo similar, o sea, sustancias que tienen cierta fluorescencia, pero que tienen como base a anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos se van a fijar a su antígeno, ¿sí? Que puede ser una estructura celular, puede ser una parte de la célula, ¿no? etc., que obviamente nosotros ya sabemos, ya se ha estudiado qué antígeno se pega a qué estructura celular, y de esa manera podemos observar esas estructuras porque eso también va a brillar, ¿sí? Le va a dar un color. Entonces no es un colorante, sino es un anticuerpo con fluorescencia. La autorradiografía es como una radiografía, utiliza radiación, ¿sí? Pero obviamente a nivel microscópico. Fraccionamiento celular, en la cual yo tengo que romper la célula para ver sus diferentes partes, ¿no? Y la criofractura, que también es un congelado inmediato de la muestra, ¿no? Y su posterior ruptura para estudiar, por ejemplo, membranas celulares u organelas, ¿no? Porque
se congela la célula, en ese momento instante la estoy rompiendo, entonces yo puedo ver la célula casi como por dentro, ¿no? Como si fuese a abrir un huevo, ¿no? La cáscara de un huevo, algo así, la criofractura, ¿ya? Información no tan relevante realmente, pero ya donde yo les he repetido 20 veces es donde tienen que poner su atención. ¿Bien? Con eso terminamos, chicos. Nos vemos el día viernes.